La reforma educativa del 68 en El Salvador. La educación salvadoreña antes de la reforma de 1968, la historia de la educación salvadoreña en términos generales comienza en la cuarta década de. Por segunda vez en la historia educativa salvadoreña se habló muy explícitamente de reforma educativa. Esta fue promovida por el gobierno del general Fidel Sánchez Hernández, 1968-1972, y mantuvo cierta continuidad hasta tiempos recientes. El marco socioeconómico fue un incremento de la industrialización tipo sustitución de importaciones y un cierto proceso de declinación de la misma en vista de las tensiones con Honduras. El ministro de Educación, Walter Beneke, un hombre intelectual formado en Europa y con una larga experiencia diplomática en Japón, sus ideas sobre las necesidades en el país fueron confrontativas con el gremio magisterial e hizo que aquella reforma fuese rodeándose de mitos y leyendas negras, que por momentos parecían estigmatizar al mismo término reforma. El gremio magisterial fue gestando un modelo de relación confrontativa que ese movimiento tuvo cierta aspiración de integralidad a diferencia de la del 40, que se centró en aspectos cualitativos de la educación primaria. La UNESCO, los funcionarios de la UNESCO en esos días fueron la principal característica de la reforma educativa salvadoreña es que se hizo porque algunos países ahogaron en interminables procesos de educación, de discusión y consulta. Componentes principales de la reforma salvadoreña. Cambios estructurales en los estudios generales. Se estableció el concepto de educación básica de 9 años subdividido en 3 ciclos, una prolongación ocurrida desde la creación del Plan Básico de 1943. Únicamente que entonces tal segmento se consideraba como una primera base de la secundaria. Para algunos este cambio vino a primatizar parte de la secundaria. Expansiones de la educación básica. Una de las acciones preferentes de la reforma fue la expansión de la educación básica como estrategia para erradicar el analfabetismo, o a partir de su fuente se promovió la apertura de escuelas en el área rural y en un mejor uso de las urbanas. Diversificación y cambio estructural de la educación media. La educación media fue aumentada 3 años posteriores a la básica y ofreció una serie de modalidades con la pretensión de ciertos niveles de calificación vocacional. Este tal vez ha sido uno de los aspectos míticos y menos comprendidos en aquel proceso. Diversificación y cambio estructural de la educación media. La educación media fue aumentada 3 años posteriores a la básica y ofreció una serie de modalidades con la pretensión de cierto nivel de calificación vocacional. Reforma curricular. Los planes y programas que de manera general conservaban huellas de 1940 y 1956 fueron modificados los contenidos, objetivos, actividades y sugerencias. Televisión educativa. La reforma incorporó entre sus múltiples componentes el recurso tecnológico de la televisión, con programas de apoyo a casi todas las aulas del tercer ciclo de todo el país, 7º, 8º y 9º grados, las cuales estaban dotados de aparatos receptores. Los maestros usuarios recibieron una capacitación especial. Infraestructura escolar. El CONESCAL llamó la atención del continente sobre el novedoso, extenso
y variado programa de construcción y espacios educativos en El Salvador por medio de su notable revista bajo el título Arquitectura Educativa en El Salvador. Justamente decía el editorial: hemos llamado así a este número porque la intención de su Ministerio de Educación y la nuestra es la de mostrar la obra constructiva, no solo de las escuelas de educación sistemática, sino de aquellos ámbitos que sirven por cumplir con la función educativa en un sentido más amplio. Bienestar estudiantil. Este programa fue establecido para dar un fuerte asidero institucional a actividades extraescolares, recreativas que canalizaran la energía juvenil hacia quehaceres constructivos y de desarrollo humano. Incluía programas de beneficio económico como becas, exoneraciones y albergues estudiantiles. Bienestar magisterial. Como un incentivo profesional, se creó este programa en una doble línea de acción: atención a la salud, recreación y arte. El otro campo de bienestar magisterial dio vida a 2 centros recreativos en playas de Metalío y El Tamarindo. Se fomentó el arte en el magisterio mediante la organización de coros, orquestas, conjuntos de danza y teatros magisteriales. Reforma administrativa. La situación administrativa del Ministerio de Educación era verdaderamente caótica. Por lo menos 21 unidades ejecutadoras dependían directamente del Ministerio. Fundamentación de la calidad normal magisterial. Por aquellos tiempos, la reformación docente había llegado a los tiempos más bajos. Las escuelas normales compartían la matrícula más 10.000 graduados estaban sin trabajo. Un funcionario años atrás dijo que quería hacer de este país un país de maestros, y tomando la figura literalmente, muchas personas vieron la función de escuelas normales privadas en el negocio del siglo. La forma suprimió todas las escuelas normales, públicas y privadas, en un inmenso complejo de 15 edificios de San Andrés. Fundó la Ciudad Normal, Alberto Masferrer. El director fundador fue Gilberto Aguilar. Impartió por convenio con el PIRF la capacitación de todos los directores de institutos nacionales. Asumió la capacitación de supervisores en cursos de 9 meses con el apoyo del ICASE de la Universidad de Panamá. Fue la sede de una gran cantidad de seminarios y adiestramientos de grupos juveniles. Organizó y fue sede de la Escuela en Educación Física, que tuvo el apoyo de la misión japonesa.
Fue la primera sede de la televisión educativa. La ciudad Montferrer llegó a albergar 2.000 estudiantes, de los cuales 800 vivían ahí. Aquí se desarrolló la más grande biblioteca pedagógica del país, laboratorios de ciencias, canchas, clínicas y servicios de transporte. Quizás uno de sus productos más importantes era la reunión de varias generaciones de educadores, viejos, medios y jóvenes, y el fomento de un espíritu de cuerpo que animaba bastante almas. Fundación de la educación física. La Escuela de Educación Física fue una escuela adscrita al complejo Montferrer y tenía cierta práctica en el campo deportivo, donde cientos de jóvenes ingresaron a esta novedosa rama docente. Con estudios prácticos de 3 años, la influencia de esta escuela se percibe todavía firmemente en el ámbito de la escuela salvadoreña. Fundación del Instituto Tecnológico Centroamericano. Para consolidar la educación superior universitaria, se creó el Instituto Tecnológico Centroamericano en Santa Tecla, con la finalidad de capacitar a docentes técnicos en Nicaragua. Desalentaron el programa, el cual ya por 1970 estaba prácticamente disuelto.